Hermano, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Hoy día domingo 3 de mayo, en nuestro servicio, lo que habitualmente es nuestro culto vespertino, pero ahora cada uno de nosotros en nuestros respectivos hogares. Y es un gusto volver a estar con ustedes. Y vamos a empezar, pues, como siempre, orando al Señor para que nos guíe y nos dirija en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu bondad, Señor, de cada día. Gracias también, Padre, por tu palabra, porque en ella encontramos fortaleza, consuelo también, Señor, en un momento de dificultad. Y Padre, gracias porque podemos ahora reunidos, eh, no físicamente, pero Señor, a la distancia, por estos medios, Padre, podemos reunirnos y abrir tu palabra para meditar en ella y gozarnos, Señor. Padre, guíanos, enséñanos, Señor, a cada uno que, Señor, tu palabra entre en nuestros corazones. Necesitamos, Padre, y queremos ser instruidos por ti. Dejamos este tiempo, Señor, en tu dirección y en ti esperamos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano, para los que estén conectados nuevamente, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener un tiempo de meditación ahora en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Marcos capítulo 5. Estuvimos ahí la semana pasada estudiando acerca del endemoniado gadareno. Ahora vamos a continuar con la historia siguiente, pero solamente una parte de ella. La historia que sigue es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a ver esta última historia que he mencionado, la mujer que tocó el manto de Jesús. Está aquí en Marcos capítulo 5, del verso 25 hasta el verso 34. Marcos 5, 25 al 34. Esa va a ser nuestra lectura de esta tarde. Y vamos a examinar este pequeño pasaje, pero con una historia muy preciosa de fe. Una historia también de misericordia, de amor del Señor, de bondad, ¿no? Para con su criatura. Entonces, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, Marcos 5, 25. Dice así la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa es la historia. Es un paréntesis entre la historia de Jairo, un principal de la sinagoga, de una sinagoga, que va a buscar al Señor porque su hija está muy grave, está a punto de morir. Y en medio que él está pidiendo, y el Señor ya ha aceptado ir con él a su casa para ver a su hija, para sanarla,
ocurre la historia de esta mujer que interrumpe, detiene esa marcha a la casa de Jairo, y probablemente Jairo estaría desesperado, contrariado, porque él sabía que cuanto más tiempo pasara, pues iba a ser peor la situación, su hija podía morir. Entonces, en este relato es que ocurre esta historia, ¿no?, de esta mujer que sufría de una enfermedad. Y vamos a ver por unos momentos cuál era la condición de esta mujer, que la encontramos en los primeros versículos 25 y 26. Esta mujer tenía una enfermedad crónica. 12 años padecía de esta enfermedad, una hemorragia sufría ella, flujo de sangre. Probablemente, sabiendo lo que ahora conoce la medicina, tenía un tumor, probablemente, o alguna otra enfermedad que le producía esa hemorragia, una hemorragia incesante por 12 años. Podemos imaginarnos cómo estaba esta mujer, muy delgada seguramente, por la pérdida constante de sangre, ¿no?, muy delgadita. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Cuando Lucas hace el relato, y dice que no le habían podido curar. Lucas, siendo médico, no se mete mucho con los colegas, pero este Marcos sí es muy duro, ¿no? Y dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Ahora, la medicina en ese tiempo, pues imagínense, era, pues no tenía ningún avance. Probablemente los métodos que se usaban en aquel tiempo para sanar las enfermedades eran pues terribles, por decirlo menos. Un comentarista dice que el tratamiento para sanar esta enfermedad de flujo de sangre era una cosa terrible. Y el comentario que hace es, gracias a Dios que no hemos vivido, que Él no ha vivido en ese tiempo. También nosotros podríamos decir lo mismo, ¿no? Gracias a Dios que no hemos vivido en ese tiempo cuando la medicina y los tratamientos eran pues muy, muy, muy terribles, ¿no? Eran tratamientos totalmente antiguos, anticuados, ¿cómo podríamos llamarle? Que no había ningún avance en la ciencia de esa época, y las cosas que se probaban, pues era como lo que ahora podría probar un curandero de repente, ¿no? O menos quizás. Se probaban, una oportunidad estábamos comentando en la iglesia de algunas, cómo se curaban algunas enfermedades de la edad antigua, y era para dar miedo realmente, ¿no? Para dar miedo. Y por eso probablemente que dice aquí que había sufrido mucho de muchos médicos. Probablemente no de los médicos, pero sí de los tratamientos que había tenido que sufrir para que ellos, probando una otra cosa que se les ocurría, que no tenía nada que ver con la ciencia ni con la medicina, se imaginaban que de esa manera podía curarse de esa enfermedad. Dice también en la Escritura que había gastado, dice, gastado todo lo que tenía. O sea, los bienes que tenía esta mujer, a través de los 12 años se los había gastado todo, pagando a los médicos, pagando los tratamientos, pagando probablemente las medicinas que ellos le habían mandado que tenía que comprar para sanarse, ¿no? Y lo había gastado todo. Ahora, eso no era lo peor. Lo peor es lo que dice este versículo. No había aprovechado, o sea, no había tenido ninguna mejoría. 12 años sufriendo tratamientos terribles,
gastando todo su dinero y no había ninguna mejoría, ¿no? Nada, había aprovechado todo ese gasto, todo ese sufrimiento de consultar a tantos médicos, no había servido de nada. Y peor todavía, dice él, lo siguiente, antes le iba peor. O sea, en vez de mejorar en un poco, aunque sea, no había ocurrido eso, le iba peor a esta mujer. Ahora, esta mujer tenía una necesidad física tremenda, ¿no? Por causa de la enfermedad, pero también una necesidad espiritual, que es común a todas las personas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos necesidades espirituales. La más importante de las necesidades espirituales que tenemos es la necesidad de la salvación. Y esta mujer tenía necesidad de la salvación. Además, tenía necesidad de ser sanada, porque estaba padeciendo de esta enfermedad que probablemente la había sumido en el desaliento, en la desesperación, después de 12 años, e inclusive estaba impedida de ir al templo a poder orar, porque estando en la condición que estaba, era considerada dentro del judaísmo como una mujer inmunda. Vamos a ver una cita en Levíticos, capítulo 15, verso 19. Pueden ustedes leer todo el capítulo porque trata justamente de esta condición. Lucas, capítulo 15, verso 19. Perdón, Levíticos. Gracias por corregir a mi secretaria. Levíticos 15, 19. Y leemos lo siguiente. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. O sea, no solamente ella estaba apartada porque era inmunda, sino cualquiera que la tocase. O sea, cualquiera que fuese tocado por ella también era inmundo. Entonces, en esa condición de que consideraba la ley una persona como inmunda, definitivamente que no podía entrar, pues, ya sea en el tabernáculo en este tiempo, o más adelante, en el tiempo que ella vivió, en el templo, ¿no? Para orar, en la parte que le correspondía estar a las mujeres, que era diferente a la parte de los varones, y después no podía entrar ahí. Entonces, miren, la situación de ella era terrible, no solamente de enfermedad, de necesidad de ser sanada, sino también ella estaba segregada, no podía entrar al templo por causa de su enfermedad. Aunque nadie lo supiese, ella lo sabía en sí misma y sabía que no podía de esa manera entrar al templo. Ahora, paralelamente a eso, ella tenía la necesidad de la salvación. Esa era la condición, pues, de esta mujer. Y este caso, esta enfermedad de ella, ilustra la condición de la creación, de la humanidad y de las criaturas del Señor también por causa de la caída. Cuando Adán y Eva pecan, toda la creación fue afectada, ¿no? Y está desde ese momento bajo maldición. Y toda la creación del Señor, que era, como dice el relato bíblico en Génesis, todo bueno en gran manera, la creación de animales, de la humanidad también, todo era maravilloso, ¿no? La naturaleza, las plantas, todo era pues excelente, era maravillosa la creación del Señor. Y él dice, aquí todo era bueno en gran manera, pero cuando entra el pecado todo cambia. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan también de las consecuencias de lo que ocurre en el mundo luego de la caída. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5 y verso 12. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí está haciendo referencia justamente al pecado de Adán y Eva.
El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Adán el responsable. Miren, Eva es la que primero comió y luego le dio a su marido, pero la responsabilidad está en él, porque él era el responsable delante de Dios. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió cuando entró el pecado en el mundo? Por el pecado entró la muerte. Y dice luego, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento en todos los seres humanos? Pues la muerte. Todos los seres humanos de aquel tiempo hasta ahora han muerto, y los que existen, los que existimos en este momento, sabemos que vamos a morir a menos que venga Cristo y nos lleve. Todos vamos a morir. Esta es una consecuencia del pecado. Por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres, dice la Escritura. Vamos al capítulo 8, versos 21 y 22. Desde el 20 vamos a leer, 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la creación, toda la creación está sujeta, ¿no?, a maldición. Dice el verso 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, toda la creación quedó sujeta a corrupción. Todo, la enfermedad, la muerte, ¿no?, fueron consecuencia de la entrada del pecado. Entonces, esta historia ilustra justamente esto, las consecuencias del pecado, de la entrada del pecado en el mundo, la entrada de la muerte, la entrada de la corrupción, la enfermedad, el sufrimiento a la raza humana. Entonces, vamos a ver otro versículo en Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4, vamos a leer. Dice así, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando Apocalipsis de los cielos nuevos y tierra nueva, cuando todo esto que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió como consecuencia de la entrada del pecado, de la creación de Dios, el Señor pues cambie todo eso, ¿no? Y aquí menciona lo que ya no va a haber en ese tiempo. Dice en primer lugar, el consuelo que Dios va a traer a sus criaturas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Dios. ¿Qué no va a haber ya? Ya no va a haber muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora, eso es lo que hay en el día de hoy. En el día de hoy hay muerte, hay llanto, hay clamor, la gente clamando por ayuda, por sanidad, ¿no?, por que ya no haya sufrimiento, dice, y dolor también. Eso es lo que hay el día de hoy. Y eso es lo que experimentamos, enfermedad, sufrimiento, llanto. Clamamos cuando sufrimos, dolor. Eso es lo que hemos sufrido. Nuestras familias hemos podido ver eso. La enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el dolor, consecuencias de la entrada del pecado. Todo el mundo está sufriendo estas cosas. La humanidad desde el tiempo de Adán, ¿no?, la muerte, el dolor, el llanto, lo ha experimentado el ser humano a través de toda la historia. Entonces, este sufrimiento de esta mujer ilustra pues lo que sufre la humanidad, no es solamente ella, muchísima gente, mucha gente. Enfermedad, muerte, sufrimiento. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿había enfermedad? Muchísima, ¿no? Él está recorriendo
toda Palestina y algunas ciudades vecinas también. Y le traen los enfermos en cantidades, multitudes de enfermos que él sanó. En esos 3 años y medio, él sanó a muchísima gente, muchísima gente. ¿Qué es lo que nos dice eso? La cantidad de enfermos que había. Ahora, solamente habría enfermos en ese tiempo, esos 3 años y medio que el Señor estuvo, solamente en ese tiempo hubo enfermos para que Él sanase. No, esta es la historia de la humanidad en todos los tiempos. En el tiempo actual hay enfermos, te vaya a los hospitales, están llenos. Ahí la gente que va al seguro pide cita para 2 o 3 meses porque hay multitud de enfermos, gente sufriendo, gente muriendo, gente clamando a Dios, Señor, ayúdanos, por favor. Sana, Señor, misericordia. Gente doliente, muchísimos. Es la consecuencia del pecado. Vamos a ver un par de citas, no solamente en el misterio del Señor Jesús, hubo cantidad de enfermos. Miren en Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. 15 y 16 dice, es la predicación y ministerio de Pedro y los apóstoles. Dice, miren, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Enfermos, y en todos los tiempos, enfermos en cantidad. Cuando Pablo está siendo llevado a Roma prisionero y naufragan y llegan a la isla de Malta, sanó al hijo del gobernador de esa isla y le trajeron todos los enfermos que había en la isla. Había una cantidad de enfermos y él los sanó a todos, dice Pablo, que tenía de Dios ese don de la sanidad, como Pedro también. Entonces, la enfermedad pues no es algo poco frecuente, por el contrario, es muy frecuente. Y esta mujer ilustra esa realidad de esa época, pero es una realidad que ahora es igual en ese tiempo. Hay muchísima gente sufriendo. Pero vamos a ver lo que ocurre en nuestra historia. El verso 27, esta mujer desesperada, enferma, ¿no? Viviendo ese drama terrible de enfermedad, de sufrimiento, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó, acá hay una palabra interesante, oyó esta mujer, oyó hablar de Jesús, ¿no? Alguien le contó, alguien que sabía de Jesús, que él curaba, que hacía milagros, escuchó la voz de la gente, de lo que habían visto, lo que habían oído acerca del Señor, de su poder, de lo que Él hacía. Cuando ella escucha, ella va a despertar en ella, se va a producir en ella una fe en Jesús. Ella tenía la convicción de Jesús, de que Jesús podía sanarle. De tal manera que Marcos nos dice aquí, cuando yo hablar de Jesús, vino de inmediato, ¿no? Donde Jesús estaba, dice, por detrás, entre la multitud. Ahora, debe haber sido muy difícil, porque no creo que la gente, que todos querían estar cerca del Señor, ya sea para oírle, para ser sanados también, le permitiesen fácilmente a ella que pase. Podían de repente hacerlo con Jairo, que era un hombre importante, el principal de la sinagoga, pero con una mujer, definitivamente que no. Pero ella se esforzó, ¿qué habrá hecho? ¿No? Pero se acercó, dice el relato, vino por detrás
entre la multitud y tocó su manto. Ahora, en el verso 28, encontramos lo que ella decía para animarse. El relato que hace Marcos y la expresión que usa Marcos, dice que ella venía repitiéndose estas palabras. Miren lo que dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Se lo venía repitiendo para darse ánimo, ¿no? Vino por detrás y tenía tal fe, una fe maravillosa, que decía, no va a ser necesario ni siquiera que lo toque, sino solamente el borde de su manto, solamente el borde de su manto. Esa era la convicción que ella tenía en su corazón acerca de este maestro. Tenía tanto poder que ella iba a ser necesario solamente que toque el borde de su manto para ser sanada, y venía repitiéndose esto. Si tocare tan solamente su manto, seré sana. Salva, ¿no? Salva de su enfermedad. Ahora, ella hizo eso, vino por detrás, tocó el manto del Señor, y aquí en el verso 29 encontramos el relato del milagro, ¿no? Ya ella oyó, ¿no? Tuvo fe esta mujer, vino, dice, y tocó. Ella no, 12 años enferma, totalmente consciente de su enfermedad, desesperada, viendo que Jesús podía sanarla. Creyó eso, tuvo una profunda convicción de eso, y vino donde él estaba y la tocó. Ella no titubeó en ningún momento, no se echó para atrás al ver la multitud y que era prácticamente imposible acercarse a él para tocarle, porque ella, probablemente tímida, temerosa, no quería ponerse delante de él y decirle, maestro, sáname, yo padezco de flujo de sangre, porque ella, si ella decía eso, los hombres iban a echarla de alguna forma sin tocarla con sus manos, de repente amenazarla con piedras, qué sé yo, porque el riesgo era ser inmundos si esta mujer, o si tocaban, o si ella los tocaba. Entonces ella, calladita, va hasta donde está el Señor, y en el verso 29 encontramos, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida, apenas tocó el borde del manto del Señor, dice, la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo. ¿Cómo habría sido esto? No, no, ni lo imaginamos. Pero ella sintió en su cuerpo que había quedado, que estaba sana, dice, de aquel azote. Esta palabra azote describía un látigo con el que se flagelaba a los reos, con el que se examinó a Pablo algunas veces, porque eso llamaban ellos, ¿no? Azotar a una persona, vamos a examinarlo con azotes, como para que digan la verdad, algo así. Era el relato este de Marcos considera eso, ese sufrimiento en ella, ¿no? Algo terrible, muy fuerte en su vida. Estaba desesperada esta pobre mujer, pero apenas tocó, ella fue de inmediato, la fuente de su sangre se secó. Ahora, no solamente paró su sangre, ella sintió que había quedado sana. Ahora, definitivamente el poder del Señor y su amor son infinitos. Y el Señor la sanó completamente a esta mujer. La sanó completamente. No solamente la sanó, él quiso sanarla, sino que ella pudo sentir también el obrar del poder de Dios en su cuerpo. De inmediato, su hemorragia
que había tenido por 12 años se detuvo. Y cual haya sido la razón de la hemorragia, un tumor, no lo sabemos, lo que fuere, quedó sanado en ese instante. En el verso 30, dice ahí Marcos que el Señor conoció que había salido poder de él. Dice en el verso 30, lo leemos nuevamente. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Lo que le dice. Ahora, hay una pregunta. El Señor no supo lo que había sanado a la mujer. Jesús no supo que una mujer había sido sanada. Yo creo que sí. Yo creo que él supo absolutamente todo, ¿no? De esta mujer, de su fe, de su enfermedad, todo, y supo en el momento que la estaba sanando. Pero porque él es consciente del poder que sale de él, ¿no? No es un poder que salga sin que él se dé cuenta. Él es el Dios todopoderoso y que todo lo sabe también. Entonces, él dice algo acá interesante, ¿no? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y de inmediato los discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿No? Todos, imagínense usted una procesión, la procesión del Señor de los Milagros, que la llaman así acá en Lima, ¿no es cierto? La gente están apretujados unos con otros y que alguien diga ahí: oye, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? ¿No? Es lo que le dicen los discípulos: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo dices que quién me ha tocado? Pero él comenzó a mirar alrededor. Me imagino la actitud del Señor mirando alrededor, buscando a ver quién es, ¿no? Para ver quién había hecho esto. Y él había dicho: ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces la mujer dice, temiendo y temblando. Ahora, es algo interesante que encontramos aquí. El Señor sanó a esta mujer, como hemos visto en el verso 29. Pero el Señor no quiso dejarla ir después que ella experimentó un milagro en su vida, algo maravilloso, experimentó el poder de Dios para ser sanada. El Señor no quiso dejarla ir sin que ella diese gloria a Dios. Y es que cuando alguien, en todas las veces que hemos visto los milagros del Señor, el Señor, Dios, fue glorificado. Y ahora esta mujer experimenta en su vida un milagro, algo maravilloso. Y ella, así como vino, calladita, tímida, igual se va a ir. Y el Señor, pues, hace todo eso que hemos visto, ¿no? En otros evangelios dice que él dice: no, yo he sentido que salió poder de mí. Y la mujer viéndose descubierta, dice también, ¿no? Y en este verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Vamos a ver el relato en Lucas 8:47. Lucas 8:47. Miren cómo lo cuenta Lucas. Vamos a leer del verso 46, que era lo que les mencioné en antes, cuando dicen: maestro, la multitud aprieta, como dice, ¿quién me ha tocado? Verso 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso dice el Señor. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada.
Entonces, ella tiene que dar ahí testimonio de lo que Dios ha hecho con ella. Delante de todo el pueblo ha declarado: yo he tenido esta enfermedad y he venido y he pensado que solamente tocando tu manto puedo ser sana, y he sido sanada, ¿no? Ella declaró todo, como al instante después de haber tocado el manto del Señor, había sido sanada de su azote. Ahora, ¿cuál es la intención del Señor? ¿Para qué hizo todo eso? Para que ella dé testimonio y glorifique al Señor, para que el nombre de Dios sea glorificado delante de esa multitud también. Miren, vamos a ir al libro de los Salmos, 107. El Salmo 107, vamos a ver. Versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. ¿No? Es lo que está diciendo aquí el salmista. El que ha recibido un beneficio del Señor, dígalo. Glorifique el nombre de Dios por lo que ha recibido. Y miren los versos 20 al 22, que leemos también. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Si el Señor bendice, si el Señor sana, si el Señor salva, no hay que publicar alabanzas al nombre del Señor. No hay que glorificar el nombre de Dios por el beneficio recibido. Por supuesto que sí. Y eso fue lo que el Señor quiso que haga esta mujer, ¿no? Como una lección también para nosotros, que no está bien recibir de Dios bendición y no publicarlo, ¿no? No ser agradecidos, no glorificar su nombre, no alabarle. Entonces, que una historia preciosa. Esta mujer mostrándose delante del Señor y dando testimonio. Seguramente después ella habrá podido reconocer con ella misma qué precioso haber podido publicar delante de los demás lo que el Señor había hecho con ella. Eso debe haber sido maravilloso en su vida. Ahora, ¿cuál es el desenlace de la historia? Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que el Señor le da a esta mujer? ¿Solamente la sanidad de su enfermedad o algo más? Pues también ella recibe la salvación. Esta mujer no solamente recibe la sanidad en su cuerpo de esa enfermedad que había tenido por tanto tiempo, y podemos también considerar dentro de toda esta historia, de la historia de esta mujer, de sus sufrimientos tan prolongados. Pero miren, la consecuencia de su enfermedad fue que ella pudo conocer a su Salvador. Si ella no hubiese sido una mujer enferma, quizás nunca hubiese conocido a Cristo, no como el sanador, sino como su Salvador. Pero la enfermedad le trajo algo bueno. Le trajo, sí, mucho sufrimiento seguramente, pero también le trajo a ella la posibilidad de conocer a Cristo, el Salvador de los pecados. Vamos a ver Lucas 7 del 40 al 50, hay una historia interesante. Lucas 7. Está el Señor en el hogar de Simón, un fariseo, ha sido invitado a comer, y ahí ocurre algo interesante, ¿no? Llega una mujer que era pecadora, trajo un frasco de alabastro con perfume
comenzó a, dice, y estando detrás, Lucas 7:38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué se imagina esta escena? Maravillosa, ¿no? Esta escena. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues comentarios y críticas y todo eso. Y el Señor va a dar una enseñanza ahí acerca del amor y del perdón. Pero en el verso 50, al final de este capítulo, el Señor le dice a la mujer, vamos a leer un poquito antes, verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa es la misma expresión que encontramos en la historia de esta mujer que ha sido sanada por el Señor aquí en Marcos, en nuestra historia. Y le dijo, hija, esta es una expresión con mucha ternura, porque así era el Señor, tierno, cariñoso. Tenía tanto amor para con la gente, tanto amor para con los que sufrían, los necesitados, aún aquellos rebeldes y que no lo recibieron. Él los amaba. Pero aquí el Señor le dice a la hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y además lo relacionado con su sanidad y queda sana de tu azote. Esta mujer fue sanada. Esta historia nos habla acerca de la realidad de la enfermedad, pero la realidad del pecado también. La mujer tenía dos necesidades. ¿Cuál era su necesidad mayor? La necesidad de la sanidad en su cuerpo o la necesidad de la salvación de sus pecados. ¿Cuál era la mayor necesidad de esta mujer? Pues definitivamente la necesidad de la salvación. Esa era su necesidad mayor. La otra era una necesidad también, por supuesto, una gran necesidad, pero no era la más importante. La más importante era su necesidad de la salvación. Y eso es lo que recibió del Señor. Entonces, ya nos habla de esa realidad de la enfermedad, del sufrimiento, y que Él es el que tiene el poder para sanar. Él es el que tiene el poder también para salvar. Ahora, las otras generaciones en la humanidad que no estuvieron en ese tiempo ahí, durante el ministerio del Señor, unos años más adelante, el misterio de los apóstoles, el inicio de la iglesia, donde el Señor hizo milagros justamente para darle la autenticidad a esos ministerios que venían de parte de tanto el de Cristo, que él era el Mesías, el Salvador, como los apóstoles del Señor, con su autoridad sanando. Pues en otras épocas de la historia no había esto de que gente vaya y sean sanados. No había. La situación de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte ha cambiado el día de hoy. No, sigue siendo igual. Hoy hay también muchos enfermos, hay muchas enfermedades que agobian a millones de personas en el mundo, millones de personas enfermas. Dicen que uno de los negocios más grandes que reportan más ganancias en el mundo, uno de los tres negocios más grandes es el de la industria farmacéutica, de los remedios, las medicinas. ¿Por qué es una industria tan próspera? Bueno, al margen de algunas actitudes de mucha corrupción dentro de esas industrias, ¿no? Es por el hecho que hay tantas personas enfermas, tantos millones de personas
enfermas. En la actualidad hay muchísimas enfermedades que son incurables, que la medicina no sabe curar, los médicos no pueden curar, a pesar de que del gran adelanto. La ciencia ha avanzado mucho, han hecho muchos descubrimientos acerca de, del cuerpo humano, de las células. Pueden mirar cosas muy pequeñitas, como el COVID, dice que es tan pequeñísimo, ¿no? Que a veces el tapabocas ese de tela es como si fuese un portón inmenso, entonces se pasan nomás como si nada. Ellos han visto el genoma humano, el ADN, el ARN, ¿no? El microscopio que ven cosas tan pequeñas, pero a pesar de eso, hay muchísimas enfermedades que los médicos no saben curar en absoluto, no saben ayudar a esas personas, y la única manera en que les ayudan es calmando algunos síntomas de las enfermedades, pero no las pueden curar, ¿no? Solamente calman algunos síntomas. También hoy hay mucha gente que gasta todo lo que tiene tratando de curarse y no lo consigue. Muchos de ellos más bien han ido empeorando, como en aquel tiempo igual, como esa mujer, ¿no? A pesar de que han pasado ya 2000 años y la ciencia avanzó mucho. También hay muchos que no tienen dinero para curarse. Hay muchísima gente que no tiene dinero ni para comprar alguna medicina, ni para pagar un hospital, ningún tratamiento tampoco. En el tiempo actual no hay sanidades, no hay a dónde pueda correr la gente y clamar o tocar un manto para ser sanados. No hay en absoluto nada. Que el Señor puede curar ahora, yo creo que el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él tiene todo el poder, como creó, como cada día crea nuevas personas, hay nuevas personas que nacen, pues, pero no hay las sanidades que hubo en ese tiempo en su ministerio, o con Pedro, Pablo, los apóstoles que quizás pudieron sanar a las personas, ¿no? O los relatos que hemos podido ver ahora en la palabra de Dios. La gente tiene necesidad de sanidad en sus cuerpos, muchos. Hay muchísimos millones, por supuesto, están sanos, están muy bien. En algún momento vendrá a su vida la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, pero por ahora muchos no tienen ningún problema con su salud, a pesar del COVID-19. Pero lo que sí encontramos era esa otra necesidad que tenía esta mujer, la necesidad de la salvación. Muchísima gente tiene esa necesidad de la salvación como en ese entonces, y esa necesidad del ser humano no ha cambiado. Y es una necesidad que solamente puede ser satisfecha por Dios. Dios es el único. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que esa mujer, eh, lo que pudo en alguna manera ayudar para que esta mujer fuese a la persona indicada para sanarle y para salvarle? Pues oír. Si ella no hubiese escuchado de alguien que le habló de Jesús, ella no hubiese ido. Entonces, en este mundo donde hay enfermedad y necesidad de salvación, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues hacer que la gente oiga de Cristo. Eso es lo que podemos hacer. Hacerles oír de aquel que les puede dar eh, la salvación. ¿No es cierto? Pero probablemente, hermano, probablemente no le va a traer el Señor sanidad. Podemos nosotros hablarles, Cristo tiene poder para sanar, para salvar, pero es muy probable que el Señor nos sane a muchas personas, porque no es su voluntad hacerlo, porque Él está dejando al mundo que avance bajo esa maldición. Y, pero lo que sí podemos es hablarle de Cristo, hacerle escuchar de Cristo. Y el conocer a Cristo puede traer a sus vidas consuelo y paz. Y esos son
tremendas bendiciones en la vida de una persona que sufre, que está enferma. Cuando el Señor pone consuelo en nuestras vidas y pone paz en nuestras vidas, eso es algo tan importante, porque se puede sobrellevar el sufrimiento, el dolor, y ver con esperanza que en algún momento eso va a terminar y la persona va a estar con su Salvador. Esta historia nos trae eh, bendición a nuestras vidas, porque nos habla y nos muestra el amor de Jesús y su poder también. Es algo que nos llena de gozo. Tenemos un Dios poderoso, pero que es todo amor también. Y en ese amor, cuando toca el momento del sufrimiento en nuestra vida, hermanos, quizás no nos sane, pero nos ha dado la salvación. Y definitivamente que en su gracia nos va a llenar de consuelo, nos va a llenar de paz. Y eso es algo muy grande, muy importante. Tenemos un Dios, hermanos, a quien proclamar entre la gente que sufre. Y no tenemos que buscar mucho para encontrar personas que sufren. Están por todas partes. Y podemos hablarle de ese Dios que a un tiempo sí sanó mucho, a mucha gente. Que ahora quizás no sane, pero que ahora sigue siendo esa fuente de salvación, que es lo que todos necesitan. Entonces, esa es nuestra misión, que la gente oiga de Él, para que puedan ir como esa mujer, a postrarse, no de una manera simbólica, por supuesto, postrarse a los pies de Cristo, para que Él los salve. Entonces, hablemos, hermanos, hablemos de este nuestro Dios, que es todo amor, todo bondad, que tiene poder para salvar, no se ha cortado su brazo para salvar. Vamos a terminar así en esta tarde con un tiempo de oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor, porque eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque estando muertos tú nos has dado la vida. Gracias, Señor, porque en tantas ocasiones también tú nos has dado la salud. Gracias, Señor, porque cuando el dolor ha venido a nuestras vidas, Señor, tú nos has traído consuelo y paz. Gracias, Padre, porque las historias, Señor, que vemos ahí en tu palabra, donde se ha manifestado tu misericordia, tu poder, Señor, podemos también nosotros experimentarlas en nuestra vida, viendo tu poder en nosotros, viendo tu amor, tu misericordia, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, esta tarde por esta historia preciosa, maravillosa, Señor, en la vida de esa mujer. Y, Señor, qué precioso saber que tenemos el privilegio, Señor, de alabarte, de hablar de ti, de tu poder y de tu amor, Señor. Gracias por esta tarde. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, cuídalos, bendícelos, Padre. Guárdalos, Señor, del malo. Y que, Padre, que todos tengamos, Señor, ese deseo, ese gozo de dar siempre testimonio de ti. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén. Hermano, muchas gracias. El día jueves nos volvemos a encontrar. Que el Señor nos bendiga. Y cada día a las 6:30 no nos olvidemos de estar orando.